Bueno, muy buenas noches, como todos los jueves, desde Refugio Iglesia Bíblica Tu Casa, Refugio en Tu Casa, aquí desde Bogotá, Colombia. Tenemos nuestro tiempo de teología, el estudio de libro a libro, verso a verso de toda la Biblia. Y ya llegamos a Timoteo 1 y 2. Vamos a leer, vamos a estudiar primera y segunda de Timoteo, unas cartas que Pablo escribe a su discípulo Timoteo, a su hijo amado, como dice el hijo espiritual. Y Pablo comienza esta carta dando una introducción un poquito diferente a todas las que normalmente él tiene y él hace. Vamos a leer la Reina Valera. Y dice acá: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Estos dos versículos, que son el saludo, son la introducción que hace Pablo a esta primera carta, nos da muchas cosas en qué pensar y en qué hablar. Pero antes de todo eso, pues yo quisiera como hacer un pequeño abrebocas de lo que es las cartas de Timoteo, ¿no? Es esa primera carta donde Pablo, el apóstol, él no dice el apóstol, sino Pablo, ¿cierto? Aquí dice que Pablo, pero de una vez da el título, da su nombre y también su título, apóstol. ¿Y por qué dice apóstol si Pablo sabía, Timoteo sabía que Pablo era apóstol? Pues porque esta carta no solamente es para Timoteo, sino es para toda la iglesia, y muy seguramente, como acostumbraba Pablo a decir, léanla en todas las iglesias. Y muy seguramente por eso entonces hace énfasis de que no la escribe cualquier persona, sino es el apóstol. Y Pablo es uno de los apóstoles que uno se pregunta, bueno, ¿por qué si eran 12? ¿Por qué Pablo está ahí? ¿Y por qué él se hace llamar apóstol? Y bueno, hay muchos lugares donde habla de esa parte, pero básicamente recuerde que Jesús constituyó 12 apóstoles para ir al pueblo de Israel. Y por eso cuando los mandó primero a los 12, les dijo: vayan y primero a los de mi pueblo, primero a los judíos, y a la casa que fueren y todas estas cosas, pero dice primero a ellos. Y estos 12 discípulos que se convirtieron en apóstoles, la palabra apóstol quiere decir enviado, como mensajero. El mejor digamos, y traducción que se podría hacer de apóstol es la palabra embajador, o sea, que va de parte de alguien, va llevando la misma razón, va diciendo lo mismo, pensando lo mismo y creyendo lo mismo. Eso es lo que quiere decir un apóstol. No sé si podríamos compararlo con un misionero, pero no es lo mismo. Es un enviado también. Un misionero es un enviado. Un pastor es un enviado también. Un predicador, un profeta, son enviados. Pero el apóstol, el que habla en la Biblia, que Jesús lo nombra apóstol, es un enviado con un cargo especial. Va a hablar como si fuera yo. Eso es todo lo que es un apóstol. Nosotros en este tiempo tenemos apóstoles. Claro que los hay. Claro que los hay apóstoles. Quiere decir enviado, ¿cierto? Como embajador de. Por ejemplo, si aquí enviamos a Daladier y a Joel, perdón, a Daladier y a Diana a la costa, son enviados. Son unos apóstoles. ¿Qué van a hacer ellos allá? A hablar exactamente lo que en la iglesia hablamos, lo que decimos, lo que pensamos y en lo que creemos. Van a ser embajadores, ¿cierto? Joel y Lina en México, por ejemplo, también. Si ellos van a hablar, hablan como si estuviéramos hablando nosotros. Igual que cuando uno tiene una empresa, hoy por hoy le llaman franquicias, ¿no? Y entonces la franquicia, pues es que venden lo mismo, hablan lo mismo, facturan lo mismo sabor aquí que allá. Es eso, o sea, va a ser igual. Pero la mejor palabra
que podría traducir a apóstol es un enviado como embajador. O sea, dice, habla. Por eso Jesús era el apóstol, allá en Hebreos, el apóstol del Padre. Jesús es el apóstol del Padre. ¿Por qué? Porque él habló, dijo, no digo nada que mi Padre no haya dicho, no hago nada que mi Padre no me mande a hacer. O sea, era un apóstol. Eso es lo que es la palabra apóstol. Él era un apóstol tanto que les dijo, cuando le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Entonces dice, pero ¿cómo así? Tanto tiempo he estado con ustedes y me preguntan que les muestre al Padre. El que me ha visto a mí, el que ha visto al embajador, al que ha visto al apóstol, ya vio al Padre. Es lo mismo, o sea, el Padre y yo somos uno. Eso es básicamente. Entonces mire que Jesús se constituye entonces en el primer apóstol. ¿De quién? Del Padre. Los 12 apóstoles se constituyen en los apóstoles ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Lo mismo los apóstoles enviaron otros que ellos se fueron, como Pablo lo está haciendo aquí con Timoteo. Y ellos fueron enviados como apóstoles al pueblo de Israel, las 12 tribus. Uno de ellos falló, usted sabe que fue Judas, y luego ellos, invocando el nombre del Señor y pidiendo al Espíritu Santo guianza, nombraron también uno que sustituyera al que había desertado, el que había apostatado, el que se había ido. Eso ocurrió y por eso siguen los 12 y ellos dicen que van a juzgar a las 12 tribus y que van a ser de ahí salen las personas o los 12 que van a estar con el Señor y bueno, y todo lo que habla de la parte de los 12 apóstoles. Pero Pablo dice que él es apóstol, dice acá, apóstol, Pablo apóstol ¿de quién? De Jesucristo, ¿sí? Que también es de Jesucristo igual que los 12, pero Pablo es apóstol de Jesucristo por mandato ¿de quién? Del Padre, de Dios nuestro Padre y Salvador, hace aclaración acá, que él es apóstol de Jesucristo, o sea, es un embajador que dice, habla y todo lo que piensa es como Jesús, exactamente. ¿Pero para quién? No para los judíos. Pablo fue un apóstol a los gentiles. La palabra gentil quería decir que no era judío, que era aparte, era impío, pues supuestamente, ¿ya? Antes de llegar Jesucristo a los gentiles con Pablo. Entonces ahora dice Pablo, yo soy un apóstol, no a los judíos, sino yo fui enviado a los gentiles. Y por eso Pablo escribe a la gente. Y estas cartas paulinas son para nosotros, los que éramos gentiles, porque todos nosotros éramos gentiles, no éramos judíos, no éramos del pueblo judío, éramos de aparte, alemanes, eran romanos, eran filisteos, eran de diferentes lugares de Grecia, de Asia, de Europa, y ahora pues de todo el mundo. Esos son los gentiles. Y los gentiles, ahora, tanto los judíos, que por medio de estos apóstoles llegaban a conocer a Jesucristo y ser salvos por creer en él, se convertían en iglesia. Todo judío que se convierte al Señor, que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, deja de practicar el judaísmo y se convierte en iglesia, en un seguidor de Cristo. Y todo gentil que se arrepiente, conoce a Jesucristo, deja de hacer sus prácticas paganas de idolatría y se convierte a Cristo y es uno solo. Por eso Pablo dice, ya no hay ni judíos, ya no hay gentiles, ni hombre ni mujer, ni grande ni pequeño, ni rico ni pobre. No, todos somos uno en Cristo. ¿Y qué es lo que quiso decir? Que en Cristo ya no hay judíos ni hay gentiles, ahora nos llamamos iglesia. Es la iglesia. Todo el que renuncia a su religión judía o a su religión musulmana o a su religión X o Y se convierte a Jesucristo, deja de ser judío, gentil o lo que sea y ahora es de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Pablo lo dijo muy claro, ya no hay ni judíos, ya no hay gentiles, ahora todos somos uno. ¿En quién? En Cristo. Y por eso me fascina cuando Pablo habla de esto, porque hace muchas aclaraciones realmente
y nos da esa tranquilidad. Cuando habla de Timoteo, algo que leí por ahí, es que de Timoteo se habla en 10 cartas, 10 libros de la Biblia. 10 libros es el que más se nombra, ¿no? Lo nombran mucho. La primera parte donde lo nombran a él es en Hechos, el libro de Hechos. Allá en Hechos, en el segundo viaje que está haciendo Pablo, ¿no? Hechos 16, creo, si no estoy mal. Hechos 16, él nombra a Pedro y están allí todos. Quiero leer de pronto un pedacito como para... Dice acá el capítulo 16. Pablo fue a las ciudades de Derbe y Listra, 2 ciudades griegas. Un seguidor llamado Timoteo, allí era un seguidor llamado Timoteo, vivía allí, un seguidor de Jesucristo. La mamá era judía, creyente. Era judía, o sea, era judía, pero ya era creyente. Pero el papá era griego. El papá, aunque era griego, todavía no era creyente. Aquí dice que la mamá se convirtió, pero el papá no, todavía no, por lo menos. Y eso ocurre en muchos hogares, ¿no? Donde uno de los padres ya llegó a Cristo, el otro sigue siendo católico, o sigue siendo de una religión, o ateo, lo que sea, o judío. Pero acá dice dice Mateo, aquí el que está hablando es Lucas en Hechos, dice que un seguidor llamado Timoteo vivía allí y la mamá era judía creyente, pero el papá era griego, o sea, no era convertido. El 2, Timoteo tenía buen testimonio. Mire lo que tenía Timoteo y por qué Pablo lo escogió para que fuera uno de sus enviados, uno de sus embajadores. Y le dice Timoteo tenía buen testimonio entre los creyentes de Listra e Iconio. Qué bueno tener buen testimonio, ¿no? Qué bueno ser una persona que diga, uy, no, es que Clarita, es que Ana María, es que Lina, es que mire, uy, Liliana, uy, Angelita, Rosy, no, Rochi, es mejor dicho, o sea, que tengan buen testimonio en otras ciudades, en otros lugares. Qué bueno, ¿no? Que digan, wow, Pati, no, a Pati la conocen en mucho lugar, a Carlitos, no, ni se diga, ese hombre tiene, y así, ¿no? Que hablen de uno y que tengan buen testimonio en otros lugares, porque uno es coherente con lo que dice, con lo que cree y con lo que habla. El 3 dice, Pablo quería que Timoteo viajara con él, pero todos los judíos en esa región sabían que el papá de Timoteo era griego. Todos, o sea, los cristianos judíos, para ellos era muy difícil. Mire que es curioso, ¿no? Los apóstoles, ellos predicaban de Jesucristo, pero como ellos iban a los judíos, pues ellos conservaron muchas de las cosas judías. Pero Pablo sí fue un poquito más radical. Digo, es que esta gente no es judía, no tiene por qué circuncidarse, no tiene por qué guardar las fiestas, el Shabbat, ni nada de esas cosas, ni comer o no comer alimentos de esto o aquello, no, ¿cierto? Porque esa no es la costumbre de los gentiles. Pero Pablo entonces dijo, oiga, Timoteo, ¿me quieres acompañar? ¿Me quieres ir conmigo para que vayamos a llevar el evangelio de Jesucristo, que ya no es por cumplir leyes, sino que es por fe, por creer en lo que él hizo? Y Timoteo entonces aquí le dice, pero es que hay un problemita y es que mi papá como no es judío, entonces pues él a mí no me mandó circuncidar ni esas cosas y tal. Digo, no, pues como vamos a ir por muchos lugares para que no pongan problema, mire lo que dice. Entonces Pablo hizo que Timoteo se circuncidara para evitar problemas con los judíos. Mire, muchas veces, Pablo dijo, hay que hacerse judío a los judíos, gentil a los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo haga sus costumbres y eso, sino que si eso es necesario para ganarme una persona, pues hay que hacerle. Pablo no estaba diciendo acá otra cosa más que por amor al pueblo de Israel, por amor a los gentiles, para que no fuera obstáculo el evangelio, preferible entonces hagamos esto y se acaba el problema, así no tenían ya más que discutir. 4 dice, Pablo y los que iban con él recorrían las ciudades informándoles a los creyentes sobre las decisiones tomadas por los apóstoles y ancianos líderes
de Jerusalén para que las obedecieran, de manera que las iglesias se fortalecían en la fe y crecían cada día. Mire lo curioso, lo que Pablo está diciendo acá desde el versículo 4 es que él estuvo en Jerusalén con Pablo, con Juan, con Pedro, con Santiago y todos los apóstoles, y llegaron al primer, digamos así, a la primera junta de apóstoles, ¿no? ¿Cierto? Y estando allí, en esa reunión, Pablo les cuenta lo que pasó con él, lo que Dios hizo con él, que Jesús se le apareció y que le dio la orden de ir a predicar a los gentiles. También Pedro cuenta en el capítulo 10 de Hechos que a él le pasó algo similar. Estaba ya donde una persona que no era judía, un miembro del gobierno romano, y que sin ser judío de pronto vino el Espíritu sobre ellos y fueron todos bautizados en el Espíritu. Y Pedro dice, bueno, pero ¿quién soy yo para impedir que Dios, el Espíritu Santo, también los llene a ellos y los bautice y los haga miembros ahora de la iglesia? ¿Quién soy yo? No puedo evitar eso. Pedro también cayó en cuenta en esa parte. Recuerda que bajó una sábana con todos los animales y le dijo que no llamaras inmundo a lo que Dios había creado. Y Pablo y Pedro y todos se ponen de acuerdo de que no hay que mandar circuncidar a las personas, de que no hay que mandarles que cumplan con los ritos judíos. Sin embargo, Pablo, para evitar líos y que el evangelio pudiera correr fácilmente, le dice a Timoteo, hermano, no hay problema, entonces circuncídense, con eso así no nos ponen problema aquí para allá. Digo, listo, hagámosle. Porque la circuncisión ni quita ni pone. La circuncisión nuestra fue hecha en el corazón cuando el Señor Jesús en la cruz, al morir, rasgó nuestra, digámoslo así, que cortó, hizo la circuncisión entre el pecado y la santidad. Y el pecado fue cortado. Esa es la circuncisión nuestra. La circuncisión nuestra la hizo Jesús mismo en la cruz. Eso es. Entonces mire que de Timoteo se habla en muchos otros libros, en muchos libros más se habla de Timoteo, casi siempre lo nombra. Y esta carta que le está escribiendo a Timoteo es porque Timoteo lo dejó en Éfeso. Él está allá en Éfeso y le escribe esta carta a Timoteo porque lo dejó, es muy joven para tener esa responsabilidad de tener que administrar una iglesia, siendo tan joven, hijo de padre no judío, de madre cristiana, ¿sí? Y de abuela cristiana, pero de papá no. Entonces, los que empezaban a convertirse lo ven a él muy jovencito. Entonces, Pablo le da unas instrucciones porque la iglesia de Éfeso tenía muchas cosas bonitas, tenía dones, tenía talentos, tenía riqueza, tenía muchas cosas, pero tenía también algo tremendo, y es que era el templo de Diana o Artemisa o la diosa que normalmente todos adoraban de todo lado y hacían templecillos para vender. Y recuerde que allá los persiguieron en Hechos, le tocó salir volado a Pablo con toda su gente, y por eso él envía a Timoteo. Y allá recuerden, Tesalonicenses también dice que fue a Tesalónica a mirar cómo están. Timoteo era uno de los mejores colaboradores con Tito que tenía Pablo, y que lo dejó pastoreando a esas iglesias. Entonces, Éfeso era una de las ciudades más ricas del mundo antiguo. Entonces, una de las razones de su gran riqueza se debía a que era un puerto marítimo importante. También Éfeso era famosa como centro religioso, ya les dije eso. Era especialmente muy cultural y tenía mucho culto a la diosa griega Artemisa o Diana. Artemisa atraía a personas de todo el mundo, habían procesiones, entonces había mucho turismo y por eso había mucho billetico. Entonces mire todo lo que pasa. Entonces la palabra apóstol, para terminar esto, volviendo otra vez a Timoteo, la palabra apóstol quiere decir enviado. Pero un enviado, todos somos enviados, los apóstoles, los pastores, los evangelistas, todos somos enviados. Los empresarios son enviados también, ¿sí me entiende? Los artistas son enviados, los políticos son enviados, todos somos enviados. Pero la diferencia es que la palabra apóstol quiere decir llevar el mensaje idéntico al que me mandó, al que me envió. Es un mandato, hay un mandato. Entonces, un embajador es un mandato, él va a obedecer y a decir exactamente
lo que dijo. Y ni siquiera, el embajador ni siquiera habla a nombre de un presidente, no, no. El embajador habla a nombre de una nación. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Entonces, un apóstol es aquel que lleva un mensaje exactamente igual al que le dieron. Eso es. No es como lo hemos entendido hoy por hoy, que un apóstol es el que manda o el que gobierna sobre otras iglesias. No, eso no. En la Biblia no hay, ya les he enseñado eso, no hay categorías de mando. No, señor. La autoridad, que es lo que vamos a entender hoy un poquito, la autoridad que Dios delega siempre es una autoridad horizontal. Todos somos iguales. Todos. Aquí el pastor es igual que la oveja, aquí el apóstol es igual que la oveja, aquí el predicador o el evangelista o el profeta o lo que sea, todos somos iguales en cuanto a autoridad, poder, todo igual. Pero con diferente oficio. Es diferente tener, yo tengo el oficio de pastor, allá él tiene el oficio de predicador, el otro tiene el oficio de barrendero, el otro tiene el oficio de cuidador, el otro tiene el oficio de cantante. Todos tenemos diferentes oficios, pero en cuanto a rango somos iguales. Entonces el oficio es lo que nos caracteriza. Entonces el oficio de apóstol es ese, el oficio del pastor es este, el oficio del predicador, el oficio del profeta. El oficio es una cosa, no da estatus, nunca, jamás en la Biblia. Eso se llama, tengo contra ustedes, dice, que siguen la doctrina nicolaíta. El nicolaísmo es eso. No, que él es el pastor y todos tienen, uy, él es el apóstol, él es el siervo de Dios, él está por encima de todos. No, eso no existe en la Biblia ni en el reino de los cielos. Todos, hasta Jesús se sentaba a comer con ellos en la mesa, todos igualitos, no le hacían un altar más alto. El sistema griego religioso pone siempre al que predica más alto, en un lugar más encumbrado, pero en Cristo no es así. Entonces, por eso es importante entender, el apostolado sigue, claro que sigue, pero no es la responsabilidad y no son los 12 apóstoles, porque los 12 apóstoles no existen otros. Ellos son los que están con el Señor en el cielo, en el reino allá, no hay más. De ahí para allá nosotros somos enviados y hacemos un trabajo de apóstol, sí. Claro que yo hago un trabajo de apóstol, tú también lo haces. Cuando vas y llevas un mensaje idéntico al que el Señor nos dio. ¿Cómo dejamos de ser apóstoles? Y por eso se llama apostatar, herejía. Cuando usted cambia el mensaje que Jesús dejó en la palabra. Cuando yo cambio el mensaje del que me envió, apostato. Ya estoy haciendo una herejía. Una herejía. Estoy cambiando el mensaje. Ya no puedo decir como Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mire lo que dijo Pablo. Imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo soy un buen embajador. Yo soy un buen apóstol. Hago todo lo que Jesús me mandó a hacer. Imítenme a mí así como yo imito a Cristo. ¿Qué quería decir esto? Tienen que ustedes ser excelentes imitadores. Como no está Cristo aquí presente, imítenme a mí que yo estoy haciendo lo que Él estaría haciendo. Eso es. Entonces, apóstoles, lógicamente, que solamente los 12 y para los gentiles Pablo. Pero ellos también enviaron más apóstoles. ¿Qué decía? Que llevaran el mensaje. Ya de ellos, de Pablo, por ejemplo, Timoteo es un apóstol, por decirlo así. ¿De quién? De Pablo. De Pablo. Y los 12 apóstoles también enviaron muchas personas a ser embajadores, a llevar el evangelio. ¿De quién? Pues de los apóstoles. Por eso dice que el evangelio de los apóstoles. ¿Sí? ¿Sí captan eso? Claro, todos en el fondo trabajamos para el Señor Jesús, lógicamente. Pero entiendan esa posición. Entonces un apóstol no es de rango, un apóstol no es por posición, un apóstol es simplemente otro siervo más de Jesucristo. Todos somos siervos de Jesucristo, el apóstol, el profeta, el predicador, el pastor, todos. Entonces que quede eso claro, porque cuando venimos de iglesias donde hay jerarquías, que está el superpapa, el papito, los cardenales, los no sé qué, los sacerdotes, y yo soy para el sirviente.
Entonces uno, ay, llegó el Papa, ay, llegó el... Y cuando están en la iglesia cristiana, ay, llegó el pastor, ay, llegó el apóstol, ay, llegó el apóstol. Eso se asustan. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Precisamente por eso Pablo aquí como dice. Y recuerda ya en Tesalonicenses sexto que decía, se puso al mismo nivel de todos. Pablo, Timoteo y tal, les mandamos esta carta, todos nosotros tres. Entonces eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Muy bien, y ahora el versículo 3, perdón, el verso 3 dice, cuando me iba a Macedonia, le está hablando a Timoteo, te pedí que te quedaras en Éfeso, para que les ordenes a los que enseñan doctrinas extrañas que dejen de hacerlo. Diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Eso solo causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios, que se realiza solo con obra de Dios, perdón, que esa obra de Dios se realiza solo por la fe. Termino esto para luego hablarlo cada uno. Te digo esto para que haya amor entre ustedes, resultado de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. 3 elementos, téngalos en cuenta. Te digo esto para qué. Primero, haya amor entre todos, primero amor. Segundo, que tengan, después del amor, dice que haya entre todos un corazón puro y una conciencia. Amor, corazón puro y conciencia. Ojo con estas 3 que las vamos a hablar ahorita. Algunos se han apartado de todo eso y ahora pierden su tiempo hablando de cosas que no sirven para nada. Quienes quieren ser maestros de la ley, uy, no, yo soy casi judío, yo estudié no sé qué, y hablaban así, querían hablar y que hoy por hoy los tenemos por ahí también. Quieren ser maestros de la ley. Y miren lo que dice Pablo. Pero no saben lo que dicen, ni siquiera entienden lo que enseñan con tanta seguridad. Ellos hablan seguros y miran a todo el mundo más bajito. ¿Sí? Yo estudié hebreo, estudié griego, yo estudié no sé qué, yo estuve en... Y no está mal hacerlo, vuelvo y digo, no estoy burlándome de hacerlo, estoy burlándome o más bien tratando de desvirtuar a esas personas que por haber estudiado, o estudiaron la Torá, o estudiaron hebreo, o profundizaron, se creen que ya son judíos y que son más que los demás y empiezan a hablar de genealogías. Entonces, mire, volvemos a tomar y a retomar. Leímos hasta el versículo 7. Cuando iba a Macedonia te pedí que te quedaras en Éfeso para que les ordenaras a los que enseñan doctrinas extrañas que dejen de hacerlo. Leamos acá en la Reina Valera. Aquí dice, como te rogué. Me gusta más esta parte. ¿Por qué? Como te rogué. Vea, el apóstol Pablo, él dice, Timoteo, como yo soy el apóstol, por favor, hágame esto. No, y podría hacerlo, pero no, porque Pablo les está enseñando lo que Jesús enseñó. Ser un buen apóstol, o sea, ponerse al mismo nivel. El apóstol, como diciendo el presidente rogándole al ministro. Decía, no, manda la orden. No, aquí Pablo nos enseña que aunque usted sea jefe, aunque sea pastor, aunque sea apóstol, aunque sea lo que sea, usted tiene que saber pedir las cosas y no creer que porque tiene un título usted puede ordenar. Hay personas que se les da un título, vea, necesito que usted por favor se encargue de gerenciar esto. No, se le sube y ya grita a todo el mundo, ya llega cuando quiere y echa. No, por el contrario, por eso el Señor Jesús enseñó que entre más grande sea uno, o más responsabilidad haya, que más servir es para servir. Y entonces aquí nos dice muy claramente, como te rogué que te quedaras en Éfeso. Y miren el objetivo de Pablo y la orden de Pablo que le está dando a Timoteo. Es la misma que nos da a nosotros. ¿Cuál es? Le rogó, Timoteo, por favor, yo sé que tú eres importante para mí aquí, o que me puedes ayudar allá, o lo que sea, pero por favor, los de Éfeso son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay personas, y aquí nos dice, cuando fui a Macedonia, para que
mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mire que en las iglesias se infiltra gente o invitan personas para que enseñe una doctrina que no es. Una doctrina o que está mezclada con la ley o que está en obras, basada en obras y no en la gracia de nuestro Señor. Y entonces Pablo le dice pilas, pilas, porque hay gente que son judaizantes, ellos quieren poner a hacer las cosas a la gente que ya no debíamos hacer, y eso no es correcto, porque esa no es una doctrina correcta, es una que enseñan diferente doctrina, diferente, y como es diferente, pues terminan en una herejía, terminan siendo cosas que no son. Y también, entonces la primera razón por la que Pablo le escribe esta carta es para que en autoridad, vea, como rol, no porque tenga cargo, sino como rol, autoridad de rol, de servicio, su trabajo es este. ¿Cuál es su trabajo, Timoteo? Por favor, no deje que esas personas traigan herejías y que revuelvan. ¿Cuáles herejías? Dice, le preguntará Timoteo. Y dice, ¿cuáles son? Mire, que prestan atención. Ellos enseñan que fábulas. ¿Qué es una fábula? Una fábula es algo inflado, algo que no es verdad, algo que le meten verdad con mentira, que le mezclan, una fábula. Eso sí se recuerda que cuando estudiamos las fábulas, que eran como cosas que eran, parecía la verdad, pero no eran con personajes reales. Y dice acá, genealogías interminables, dos cosas. Mentira, una fábula es una mentira que no está en la Biblia, tomaron un texto fuera del contexto y crearon toda una doctrina, entonces es una falsa doctrina. Pero ¿qué más hacen estos que quieren dañar la iglesia? Se la pasan hablando de genealogías. No, es que mire, como la tribu de Judá, entonces viene no sé qué, y bla, 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 y entonces nosotros también somos judíos porque todos los que terminamos en S, en Z, no sé qué, venimos de los sefarditas de España, y ellos hable y hable y hable de eso. Quieren ser judíos como sea, en Colombia, en Venezuela y en todos estos países latinos, casi todos tenemos esos nombres. Entonces todos seríamos judíos. No. Y hay gente buscando y rebuscando a ver cómo en todas las genealogías, a ver cómo llega para que él llegue a tener herencia judía. No, nosotros tenemos esa herencia de Jesucristo por medio de la fe. ¿De la fe desde dónde? Desde Abraham, desde el padre de la fe. Entonces, fábulas, mentiras, cosas que no son, cosas que le agregan, libros pegados a la Biblia que hablan de moral, que son verdad, no quiero decir que diga que ayudar al prójimo es malo, que servir a otro es malo, no, pero no están en la Biblia, hay cosas que no están en la Biblia y crean un libro. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen un libro paralelo, los mormones tienen un libro paralelo, ¿se me entiende? Y así, y quieren darle a ese, los judíos tienen un libro paralelo, ¿no? Entonces ellos tienen más de los volúmenes, que son como así de gruesos, son 40 libros, ¿no? Que es la tradición, y entonces tienen que estudiar eso, y luego tienen que estudiar las cábalas, y luego tienen que estudiar la numerología, y luego que cada 40 palabras, entonces se descubre cosas. Imagínense si el Señor tuviera todo escondido, entonces ¿cómo haríamos nosotros para descubrir a Jesús? No, el Señor Jesús dejó todo, dijo, no hay nada oculto para el que está en Cristo. Nada, para nosotros nada hay oculto, porque el Espíritu Santo nos las revelará, todas. Por lo tanto, ojo, la primera orden de autoridad que le da Timoteo es, pare a esta gente, porque hay dos cosas que están haciendo. Una, están inflando cosas, trayendo mentiras, cosas paralelas a la Biblia que no son de la Biblia. Y lo segundo, se la pasan hablando de que el tío, el general, el no sé qué, que él venía, que él llegó, que él fue, que era de la tribu de Judá, que era la tribu de Benjamín, que mire que esos están en África, que están en no sé qué. No, nada de eso. No hay que prestar atención a eso. Entonces dice acá, dice, interminables, que acarrean, mire ahora lo que trae esta situación, acarrean disputa, aquí decía divisiones,
¿Qué es lo que hace esa gente? Dividir la iglesia, dividirla. Y después de que a usted le han logrado poner en su mente una duda, ya usted está por fuera. Ya se vuelve ¿qué? Un apóstata de la fe. Huye de la fe verdadera por escuchar fábulas, genealogías, que de los judíos, que de los sefarditas, que los... Y ahí se perdió, ya se perdió, esa persona se pierde. Y Pablo acá es bien drástico con eso, ¿no, señor? Porque eso trae divisiones, disputas. Más bien que edificación de Dios. Entonces Pablo aquí le dice, pare eso, porque eso trae división. ¿Qué es lo que usted debe promover, Timoteo, o usted allá en su casa, o usted pastor, lo que esté haciendo? ¿Qué es lo que debe promover? Primero, tiene autoridad para frenar a esas personas que están trayendo falsa doctrina. Y tiene que hacerlo con autoridad. Lo llama para decirle, usted está en esto, qué pena, aquí no puede hacer eso. Si usted no está de acuerdo, puede irse a la iglesia. Pero si no, tengo que decirlo delante de todo el público allá. Si usted sigue haciendo esto, yo voy allá. O sea, o cambia y se mete en la doctrina del Señor, o de aquí se tiene que ir. Eso es así, no más. Pero mire la otra orden que le da Pablo. Como eso va a traer división, ¿qué es lo que usted debe hacer, Pablo? Dice acá, que edifiquen de Dios, que es por fe, así que encargo ahora. Mire, dice, yo quiero que, como ellos están hablando de que hagan obras, que se vistan así, que coman aquello, que se circunciden, que guarden el sábado, o sea, obras. Dice Pablo, no, más bien, edificarlos en Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ese es el mandato. Timoteo tiene un mandato, el pastor de una iglesia tiene un mandato, y es parar a los que quieren meter falsas doctrinas judaizantes, o la que sea, de la prosperidad, o de la que todo es bueno, que no hay que, nada de eso. Y dice, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento que le estoy dando ahora, o este mandato, aquí ya no es un favor, yo le rogué, pero ahora le estoy dando una orden. ¿Cuál es la orden que da Pablo? Mire que hay dos cosas. Una, frenar a esta gente porque hay divisiones, y están diciendo que no es por fe, sino es por obras. Allá ya quedó claro. Ahora en el 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio, y de una buena conciencia, y de una fe no fingida. 3 cosas que debemos enseñar en la iglesia para contrarrestar a estos falsos apóstoles, a estos falsos profetas, a estos falsos mensajeros que vienen a dañar y a dividir la iglesia. Y lo que uno debe predicar es todo lo que es un amor nacido de un corazón limpio. Todo lo que hay que predicar es el amor. El amor es lo que hay que predicar. Si usted predica sobre el amor de Dios, miren el primer mandamiento que Jesús dijo, ¿cuál es el más grande y mejor mandamiento, el que cubre todos? Amar a Dios y amar a tu prójimo, como a ti mismo. Tres amores, Dios, al prójimo y tú. Si tú no te amas, no puedes amar al prójimo ni puedes amar a Dios. Entonces, vea cómo aprendemos, recibimos amor de Dios para nosotros y para dar a otros. Pero luego dijo, un nuevo mandamiento os doy, que se amen unos a otros. Eso es hablando de la iglesia. De la iglesia. Si usted tiene rabia, odio, resentimiento hacia algún hermano de la iglesia, quiere decir que usted no es un buen discípulo, no es un buen hijo, y debería darle vergüenza y debería hablar con el Señor y decirle, Señor, algo pasa conmigo, o todavía no te tengo en mi corazón, todavía no he nacido de nuevo, no sé, porque esa es la evidencia que dice Juan allá, que es para saber si somos del Señor o no, que nos amamos unos a otros. Y luego dice acá, de un corazón limpio. ¿Qué es un corazón limpio? Un corazón que no se deja contaminar, que no se deja... Mire, un amor limpio es un amor que hace las cosas sin interés, no esperando nada a cambio. Recuerde que la palabra amor es cuidar o proteger, proveer con misericordia, con amor. Entonces mira, eso está creo que en Romanos 13. Voy a leerle acá que dice Romanos 13. Romanos 13, si no estoy mal está en Romanos 13:10 o 13:8. Una de las dos. 13. A ver, 13:8. No deban a nadie nada. Mire lo que está hablando acá sobre el amor. Sino el amarnos unos a otros. ¿Qué es lo que debemos hacer
No debemos tener deuda sino una deuda de amor. O sea, yo les tengo deuda de amor porque me falta amarles mañana o me falta amarles hoy más. Entonces no deban a nadie nada, no tengan deudas con nadie, sino más bien ámense unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? Porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Toda la ley: no matarás, no robarás, no amar a padre y madre, honrar a padre y madre. No, todos esos mandamientos se cumplen cuando cumplimos el mandamiento único que nos dio Jesús: amar. Amar. Si tú amas, cumpliste toda la ley, todo lo que dice las escrituras, todos los mandamientos. Tremendo. Entonces, por eso Pablo aquí le dice a Timoteo, otra vez volvemos a Timoteo, aquí cuando le dice: no, un corazón, amor, de amor puro, amor, un amor limpio. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos eso, entonces también dice perdón, pues el propósito de este mandamiento de amor nacido de corazón limpio, estamos en el 5, y de buena conciencia. ¿Qué es buena conciencia? Una buena conciencia es cuando se alimenta de algo bueno. Si usted se alimenta de principios, valores, mandatos de Dios, palabra de Dios, medita en la palabra, su conciencia, ¿qué será? Una conciencia, como dice acá, una conciencia que es buena, buena. Pero ¿cómo deja de ser buena? O sea, ¿cómo se vuelve una conciencia mala? Cuando usted dice: no, pues decir mentiras no es tan malo, pues tampoco, es que una mentirita. ¿Qué pasó? Haga de cuenta que eso es como el vidrio del carro, el vidrio de su casa. Una mentira es como si usted le echara jabón allí, o le echara mugre, ¿sí? Lo ensuciara el vidrio, le echara grasa. Entonces usted, pues ahí se ve, todavía se ve para afuera, pero ya se ve que como manchadito, como que no va bien. Luego entonces, pero es que tampoco eso de que uno no puede ver esto, aquello, tampoco, hay que ser tan religioso, que uno no puede ir a tal lado, que uno no puede tener, no. Entonces, más manchado. Ahora, cuando usted ve, pues sí ve, pero ve borroso. O sea, tiene una conciencia ya mala. La primera vez, pues no es tan malo. La segunda vez, oiga, pues la verdad que funcionó. La tercera vez, pues a mí no me parece malo. A mí no me parece malo. Yo no creo que eso diga la Biblia. Yo no creo que Dios esté en contra de eso. Yo no creo. Y ya se les olvidó porque la conciencia quedó cauterizada, quedó corrompida. Y entonces todo lo que usted hace malo, su conciencia ya no sabe si es bueno porque ya usted lo acostumbró. La conciencia es como un bebé o como un perrito. A lo que usted la acostumbre, ahí se queda. Si usted le enseñó eso, ahí se queda. Por eso hay que tener cuidado, porque la conciencia ya corrompida no te puede librar del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Por medio de la palabra limpiamos la conciencia y volvemos a dejarla limpia, buena. Y de fe no fingida, porque hay muchos que dicen ser cristianos y cuando habla de fe no fingida, no habla de que, yo tengo fe en que me va a ir bien. No, fe no fingida es que dicen que son cristianos, pero no lo son. Yo les decía el domingo, decimos que somos cristianos, pero votamos por gente que aprueba el aborto. Decimos que somos cristianos, pero votamos por aquellos que están en contra de la familia. Decimos que somos cristianos, pero votamos por aquellos que están a favor del LGTBIJKNOPQ. Decimos que somos cristianos, pero estamos de acuerdo con los que están persiguiendo a la iglesia y crean leyes para destruir la iglesia. Decimos que somos cristianos, pero estamos haciendo cosas que no lo son. O sea, no somos cristianos. Porque el cristiano tiene que ser coherente. Yo no puedo decir que soy cristiano y tengo amante. Yo no puedo decir que soy cristiano y robo. Yo no puedo decir eso. O sea, o soy o no soy. Porque si no, mi conciencia está cauterizada. Por eso es que hay cristianos que dicen: no, pero yo no le veo nada de malo ir a rumbear un rato y de pronto, pues, ¿por qué no nos tomamos algo? Y pues me contaban que hay iglesias que salen del culto y dicen: vamos a rumbear a algún lado, ¿a dónde vamos? ¿No? ¿Qué? Imagínense, conciencia que ya no es limpia. Y como no es limpia, su fe es fingida, es mentirosa. Dicen ser cristianos, pero no son. Eso es mentira. Eso es como antes cuando decían: no, yo soy de la iglesia, yo soy de tal, yo soy católico, yo soy evangélico. Carreta. Es igual. No, fe no fingida.
de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Por estar escuchando eso, se desviaron y se apartaron a cosas de bla 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 bla, y hablan y hablan y hablan y hablan, pero su vida es un fracaso. Hablan de amor, hablan de parejas, hablan de prosperidad, pero están en la ruina, tienen su matrimonio acabado. Hablan de la fe, pero viven en duda. No creen que Dios les va a ayudar, o sea, no son coherentes. Por lo tanto, cuando llegan esas falsas doctrinas, cuando usted no las frena, cuando usted no promueve el amor, ¿cierto? Cuando usted no promueve entonces la sana doctrina, cuando usted no promueve lo que es la salvación por fe, no por obras, pues terminan en vanas palabrerías. Entonces van a charlas y da lo mismo ir a una charla motivacional que ir a la iglesia. Ay, tan linda esa charla. No, pero es que el Señor habló muy bonito. ¿Y para qué? Tenía mucha razón. Pero no es Biblia. No es Biblia. Entonces ya la gente termina en eso. 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Eso es lo que pasa. Muchos de ellos tú los vas a reconocer muy fácil porque miran a todos por debajo. Ay, pero Shalom, ay, pero entonces Yeshua HaMashiach y bla, bla, bla. ¿Y esto qué es? ¿Desde cuándo esta hermanita o cuándo este hermanito se volvió judío? Si este era normal, boyacense, era allí de Zipaquirá, o era allí del barrio del Venecia, era allí de los Laches, de Santa Fe, Chapinero, y ahora ¿desde cuándo se volvió judío? Y hablan con ese lenguaje que son ridículos. Son ridículos porque cualquiera que los oye le dice, ¿y este qué le pasa? ¿Está loco? Una persona que no sepa, ¿qué va a pensar? Se le chaveteó a esa señora, a ese señor la cosa. Es que hablando así, como judío, un judío boyacense, un judío, como digo yo, un judío de la costa, un judío costeño. No, ¿sabe qué? Ese tipo de personas hay que pararlas. A mí me escribía una señora cada rato, y esto y aquello, ay, hasta que le dije, vea, ¿sabe qué? Mira, yo tengo claridad en lo que he creído. Esto y esta es mi fe. Por favor, si no está de acuerdo, por favor no me vuelva a escribir, porque me hace perder tiempo y solo discusiones y discusiones. Hay otras personas por ahí que me escriben, mire, ¿qué tal? No, yo ya tengo claridad. Yo viví eso del judaísmo casi como por 10 años. Casi por 10 años estuve metido en todas esas vainitas de chalón, a Yeshua HaMashiach, el Eterno te bendiga, y estoy estudiando hebreo, y que guarde el sábado, porque si no usted está en pecado, y hermano, pero algún día Dios te va a revelar que el sábado es el día, y ya, bueno, ¿y por qué no le revela que hay que perdonar, que hay que amar? ¿Por qué no le revela eso? ¿Por qué no le revela más bien que hay que evangelizar en lugar de discutir con todo ese tipo de genealogías y cosas? No, hermano. No se me deje engañar. Usted firme en lo que ha creído. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Vea, la ley es preciosa porque la ley la creó Dios, la dio Dios, es santa, es pura. Es tan pura que el que la viola muere. Usted en el Antiguo Testamento deshonraba a padre y madre, moría. Deshonraba a Dios, moría. Robaba, moría. Todo moría porque la ley es pura. Pero si la usa legítimamente, o sea, como Pablo nos enseña, que la ley era para llevarnos a Jesucristo, todo cambia. Ahora sí la uso legítimamente. Mire, porque dice aquí, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, o sea, los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuriosos, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que en mí ha sido encomendado, mi evangelio. Entonces, ¿para quién es la ley? Usted dice, no, para mí. Bueno, entonces usted es un parricida, un transgresor, un impío, un pecador, un irreverente, un profano, un parricida, un matricida, un homicida, un fornicario. ¿Qué es usted? Si usted dice que la ley es para usted, pues usted es alguno de estos. No, para mí no. Para mí es la gracia.
Para mí es el amor de Jesucristo y lo que hizo Cristo en la cruz. Pero si usted es un parricida, o sea, una persona que asesina, una persona que odia a sus padres, usted entonces necesita la ley. ¿Un fornicario necesita la ley? Claro que la necesita. ¿Un ladrón necesita la ley? Claro que la necesita. ¿Un borracho? ¿Un mentiroso? ¿Uno que perjura, o sea, que jura en vano? Claro que sí. ¿Uno que se oponga a la sana doctrina necesita la ley? Claro que sí. Todos los que son pecadores necesitan de la ley. ¿Para qué? Porque la ley fue creada por Dios para traerlos a Cristo. O sea, yo necesito, si yo soy pecador, si yo me aparto y comienzo a ser mentiroso, comienzo a ser fornicario, comienzo a ser... Entonces yo necesito de la ley. ¿Para qué? Para que la ley me lleve a Cristo. Porque la ley dice que el que peca muera. Yo digo, no, espérate. ¿Qué hay que hacer entonces para no morir? Vuelva a Cristo. Reconócelo. Arrepiéntete y reconoce que Él pagó por ti. Porque si te vuelves a la ley, todo el que dice, no, nosotros practicamos el sábado, nosotros practicamos la ley, pues entonces es un parricida, es un impío, es un profano, es un matricida, un fornicario, porque la ley es para ellos. Ahora, si dice yo practico, quiere decir que él es un pecador, entonces ojalá la practicara bien, porque el que practica bien la ley llega a Cristo y se olvida de nuevo de eso. Nosotros no somos salvos por cumplir los mandatos. Nosotros somos salvos porque Cristo los cumplió. Y yo creí en eso. Al creer en eso, Cristo pone su espíritu en mí y su espíritu en mí me ayuda a cumplir los mandamientos. Es así. Esa es la gracia. ¿Qué hace el legalista? Él trata de cumplir el sábado, él trata de diezmar, él trata de no pecar, pero su mente está corrompida. Él trata de no ser lujurioso, pero su mente está corrompida. Él trata de no robar, pero ladrón, es ratero, es estafador, es mentiroso, pero guarda el sábado. Guarda el sábado. ¿Sabes por qué lo guarda? Para tapar todos los pecados que tienen ocultos. Yo y tú y todo el que ha creído en Jesucristo ya cumplimos la ley por medio del amor, porque el que ama ha cumplido toda la ley. Tremendo, ¿no? Esto le duele a los legalistas, esto le duele a los judaizantes, porque ellos se ponen bravos si usted no ha entendido, usted es un ignorante. ¿Qué le enseñan en su iglesia? Ese pastor que usted tiene. No, ¿qué le pasa? Ah, no, entonces peque. No, la Biblia no dice que peque, ni Pablo dice que peque, ni Jesús dice que peque, ni yo digo que peque. Jesús y Señor y Pablo y yo decimos, el pecado produce muerte. Pero la gracia de mi Señor, donde sobreabunda el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda, ¿qué? ¿La ley? ¿La juetera? ¿El castigo? No, para el que está en Cristo sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Entonces, queda claro que según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido concedido, a Pablo dice, a ti y a mí, pues todos la ley es para los pecadores. ¿Y es mala la ley? De ninguna manera, es lo más hermoso que hay, lo más perfecto. Es tan perfecta que si se viola, matan. La ley lo único que hace es como un espejo, mostrarte el pecado. La ley te muestra lo malo que eres, lo mala que eres, pero no te puede corregir. No te puede salvar. La ley solo muestra el pecado. Por eso Satanás, aprovechándose la ley, nos incitó a pecar. ¿Para qué? Para que trajera la ley, trajera la muerte. Pero ahora en Cristo Jesús somos más que vencedores. Doy gracias, dice el 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel poniéndome en este ministerio. O sea, ministerio quiere decir servicio. En este servicio de ser ¿qué? Embajador, de ser apóstol, de llevar, pero mire así. Y todo el que no es, hasta Pedro lo paró, le dijo, un momentito, aquí usted no venga a ser hipócrita. O es o no es. Así era Pablo. Y así tenemos que ser nosotros. Que Dios nos ayude. Y no estoy juzgando a nadie con nombre propio. Solo estoy hablando de lo que la Biblia dice y Pablo aquí nos afirma, el Espíritu Santo nos está diciendo, para que nosotros en esta época no caigamos en esos errores. El 13, habiendo yo sido antes blasfemo, vea que era Pablo, por eso la ley a él lo tenía dándole juete, era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui
recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ya salimos, sí. Pero doy gracias a nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús. Eso es, fue más abundante que la ley, no, la fe, el amor en Cristo Jesús. 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Ahí está, él se pone al nivel de todo pecador, por ignorancia hacia esas cosas. Por eso cuando uno llega a Cristo se va a la ignorancia. Y dice acá, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. Él es un ejemplo. Por tanto, dice el 17, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 18. Este mandamiento, y da un mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ellas por la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces aquí Pablo le dice, mire, usted por la imposición, usted recibió ese llamado, ese mandato. Entonces ahora dice, muchos naufragaron, muchos se perdieron, muchos no aguantaron, muchos apostataron de la fe. Entonces el 20 dice, a los cuales, y nombra 2 personas acá que se fueron por estar en palabrerías, en genealogías, en que tiene que guardar, tiene que hacer, o si no usted no pertenece. Mire lo que le dice Pablo. A estos 2, a Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Toda persona que viene a hacer daño a la iglesia, a dividir la iglesia, toca llamarle la atención. Si se va normalmente bien, si cambia, maravilloso, si hay que entrar en una disciplina, chévere, pero si sigue, vea Pablo lo que hizo. Yo nunca los entregaría a Satanás. Esa es una autoridad que solamente Dios le dio a los apóstoles, a mí no, y yo creo que no lo debemos hacer. Pero si no hay un cambio, yo prefiero que se vaya de la iglesia, y es mejor decirlo a toda la iglesia, si la persona sigue haciendo daño. Eso es algo tremendo pero hermoso al mismo tiempo. Tenemos que, este libro de Timoteo está precioso, está bueno. Sigue segunda, ¿no? No se les olvide. Entonces, quiero rápido resumir con esto que Pablo le da es una autoridad a Timoteo para 2 cosas. La primera, frenar a aquellos que quieren dañar y dividir la iglesia con esas fábulas, mentiras infladas, ¿cierto? Con genealogías, historias, cosas que no van. Y también para que promueva el amor, la fe y la sana conciencia. Esa es la clave. Entonces, esas 2 autoridades las da Pablo para que la iglesia no se deje mover, ¿cierto? Que nosotros aquí no hay jerarquías, aquí hay roles, es oficios, delegación. Entonces, autoridad es delegado. La iglesia es la autoridad que el Señor delegó para la tierra. Y usted y yo somos la iglesia. Por lo tanto, tenemos autoridad para decir la verdad de Cristo y para el que no la diga, decirle que eso no es verdad. Usted tiene autoridad de parte de Dios para decir eso que usted dice es mentira, porque la Biblia no lo dice. Usted lo está interpretando mal. Y usted tiene autoridad de parte de Dios para decir, yo le voy a decir la verdad. Cristo te ama, es por fe, no es por obras. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces la palabra tiene autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad y te la delega a ti. Te la delega a ti. Para salvar. Mire, la autoridad es para salvar personas. Jesús usó la autoridad para salvar. Pablo usó la autoridad para salvar. Tú y yo debemos usar la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para salvar. Y también para frenar al que quiera decirle aquí cosas que no son. Entonces el propósito de la autoridad que Dios delega es para salvar y para proteger la doctrina. Cuando producimos la salvación, lo hacemos con autoridad. Cuando hablamos de salvación, lo hacemos con la autoridad que Dios nos ha dado. Y termino con esto. Ver la vida por medio del Evangelio es la clave. Nueva visión de la vida. Dice aquí, te rogué. Pablo está hablando de rogar y a nosotros nos ruega que por favor
prediquemos la verdad de Jesucristo, el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación por fe, no por obras. Gracias, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Seguimos creciendo. Es tanto y tan grande el tema que no nos da una hora, pero Señor, gracias por este tiempo. Bendigo a mis hermanos. Este domingo nos vemos a las 10:30 y que el próximo jueves podamos también tener segunda de Timoteo. En el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos y por todos los que escuchen esta palabra. Amén. Bendiciones.